Bien. Entonces, en la primera parte ya entonces resolvimos este primer ejercicio, un primer ejercicio práctico de cómo a través de alguna estrategia de resolución verificar que un punto está o no está en la recta. Bien, vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, la pregunta es la siguiente. Dice, determine si las siguientes rectas se intersecan. Entonces vean que tenemos acá dos rectas. Ambas rectas están escritas en sus ecuaciones simétricas. Entonces, estas ecuaciones simétricas son de la siguiente forma. L1 es la recta 1. Vamos a atrás otra vez. Y se hizo el lapicito para marcar. Verlo proyectar. Ok. Ya tenemos L1, que está por estas ecuaciones simétricas, y L2, con estas otras ecuaciones simétricas. Entonces, ¿qué podemos acá obtener? De las ecuaciones simétricas anteriores se pueden determinar las ecuaciones paramétricas. Vean que toda esta estrategia de resolución forma parte del razonamiento que está por detrás del ejercicio, ¿ok? Entonces, solo me dan las dos ecuaciones simétricas de ambas rectas y debo determinar si se intersecan o no. Entonces, en ambas rectas, de cada una de ellas puedo obtener las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo obtengo las ecuaciones paramétricas? Por ejemplo, cada una de estas ecuaciones, de estas expresiones, x menos 1 sobre 3, y menos 1 y z menos 1 sobre 6, cada una de ellas está igualada a t. Entonces, igualo x menos 1, aquí en este primer paso, x menos 1 sobre 3 lo igualo a t y despejo x. Hago lo mismo para y, lo igualo a t y despejo y. Y del mismo modo para z. Z menos 1 sobre 6 y lo igualo a t y despejo la z. Entonces, en L1, estas serían las tres ecuaciones paramétricas de L1. Aplico el mismo procedimiento para L2. Despejo la X, la Y y la Z, pero ahora no lo igualo a T, sino lo igualo a un S, para no generar confusión, ya que estoy hablando de dos rectas diferentes, entonces lo estoy igualando a un S real. Entonces tomo X más 4 sobre 3 y lo igualo a S, y despejo la X en términos de S, despejo la Y en términos de S, y despejo la Z en términos de S, y así obtengo entonces las tres ecuaciones paramétricas de L2. Entonces vean cómo de las ecuaciones simétricas puedo obtener las paramétricas. De las paramétricas puedo obtener las simétricas. Entonces, las rectas, el punto número 2 del razonamiento es, las rectas se intersecan si existe un T y existe un S, de modo que L1 sea igual a L2. Ya que ambas rectas tienen un parámetro, en este caso T y S, por eso se llaman ecuaciones paramétricas, porque están en términos de un parámetro, están en términos del parámetro t y en términos del parámetro s. Para que las rectas se intersequen, debe de existir un t y un s que haga que L1 sea igual a L2. Entonces, ¿cómo hago eso? Para que L1 sea igual a L2, quiere decir que cada una de sus entradas tienen que ser iguales. O sea que las X tienen que ser iguales, las Y tienen que ser iguales y las Z tienen que ser iguales en ambas rectas. ¿Por qué? Porque X, Y, Z es un punto genérico de L1
y es un punto genérico de L2. Entonces, para que ese punto exista, que sería el punto de intersección, tengo que hacer que cada coordenada de L1 se iguale a su respectiva coordenada de L2. Y entonces se monta este sistema de tres ecuaciones. ¿Cuál es esta primera ecuación? ¿De dónde viene? De igualar el X de la ecuación paramétrica de L1 y el X de la ecuación paramétrica de L2. Entonces obtengo 1 más 3t igual a menos 4 más 3s. La segunda ecuación viene de igualar la ecuación paramétrica de y en L1 con la ecuación paramétrica de y en L2. Y finalmente, la tercera ecuación viene de igualar la ecuación paramétrica de z en L1 con la ecuación paramétrica de z en L2. Y así obtengo este sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Esas tres ecuaciones con dos incógnitas lo despejo de esta forma, que estamos acostumbrados a ver los sistemas de ecuaciones, en donde ordeno las incógnitas del lado izquierdo del igual y las constantes del lado derecho. Y entonces ya me queda un sistema de tres ecuaciones, dos incógnitas. Un sistema de este tipo. Tres filas, dos columnas, y esta sería la matriz aumentada del sistema, y entonces procedemos ahora a resolver el sistema. Resolviendo el sistema aplicando operaciones con filas, obteniendo la matriz aumentada, reducida, escalonada, reducida del sistema. Entonces están ahí las operaciones indicadas. ¿Y por qué pasó? Ah, ok. Un momento, porque todas las líneas quedaron puestas. Ok. Entonces, lo que tenemos acá es que la escalonada reducida del sistema es esta matriz que está por acá. Y de aquí, observen la última fila, se nota que la última fila representa una ecuación inconsistente porque queda 0 igual a 28 sobre 3. La última ecuación. Entonces, la última ecuación es inconsistente. Entonces, el sistema no tiene solución. Por lo que no existe un T y un S, de modo que L1 sea igual a L2. Por lo tanto, se concluye que las dos rectas no se intersecan. Observen que de la primera fila obtengo un valor de T, de la segunda obtengo un valor de S, pero la tercera fila es inconsistente. ¿Qué quiere decir? Que al sustituir ese valor de T y ese valor de S, la tercera fila no se cumple. Se tienen que cumplir las tres ecuaciones en simultáneo. O sea, estas tres ecuaciones que se obtuvieron al igualar las ecuaciones paramétricas se deben de cumplir en simultáneo, al mismo tiempo. Y la última no se obtiene. La última es inconsistente. Entonces, por eso se concluye que las rectas no se intersecan. ¿Está claro? ¿Qué, qué rescatamos del ejercicio? Dos rectas se intersecan si sus respectivas ecuaciones paramétricas, al igualarlas, el sistema de solución tiene solución única. O sea, existe un T y un S. De modo que las ecuaciones se cumplan. Ejercicio número 3, este es pequeñito, dice, determina una ecuación vectorial de la recta paralela a la recta dada por, y viene una recta dada por sus ecuaciones simétricas y que contiene el punto 2, 3 y menos 5. 2, 3 y menos 5.
Entonces tenemos acá. Voy a ponerle un nombre a las letras, a la recta. Sea L1 esta recta que está escrita en sus ecuaciones simétricas. Observen algo muy importante. De estas ecuaciones simétricas, según lo que explicamos en la primera parte de esta sesión, y la teoría nos dice, los denominadores de estas ecuaciones simétricas me indican el vector director de la recta. Entonces, de L1, que es la recta que el enunciado me están dando, obtengo el vector director de L1, lo voy a llamar V. El vector director sería el primer denominador, o sea, el denominador que está sobre la X2, el que está sobre la Y1 y el que está sobre la Z-3. Ese sería el vector director. Ojo con un detalle. Estas ecuaciones pueden estar en desorden. ¿Qué quiere decir en desorden? Puede estar escrito y igual a x menos 2 sobre 2 igual a z más 3 sobre menos 3. O puede estar escrito z más 3 sobre menos 3 igual a x menos 2 sobre 2 igual a y. Porque una igualdad es conmutativa. A es igual a B es igual a A. Entonces, si estas ecuaciones estuviesen en desorden, el vector director siempre se forma de la misma manera. ¿De cuál manera? El denominador que esté sobre el X es la primera entrada. El denominador que esté sobre la expresión del Y es la segunda entrada. Y el denominador que esté sobre la expresión del Z es la tercera entrada. ¿Ok? Entonces vea que yo tengo que observar los denominadores. Formar el vector director, pero siguiendo la lógica de que la primera entrada es el del X, segunda el de Y, tercera el del Z. Entonces ya obtengo el vector director de L1. Entonces yo digo que una recta es paralela a otra, o sea, llamemos a esa L2, la recta que tengo que encontrar. L2 es paralela a L1 y que contiene el punto 2, 3, menos 5, entonces es una, y escrita en su ecuación vectorial es de esta forma. L2, dos puntos, P igual a el punto que por donde está pasando 2, 3, menos 5, más un S real multiplicado por el vector director de L2, que lo llamo U. Entonces, donde su vector director es U, y que debe ser paralelo entonces al vector director V, porque dos rectas son paralelas y sus vectores directores son paralelos. Esto es que U es igual a un alfa multiplicado por V. O sea, un alfa multiplicado por el vector director que obtuve en el primer paso, el 2, 1 menos 3. Entonces, existen muchas rectas y muchos vectores directores paralelos a 2, menos 1 y menos 3. Existen muchos vectores directores paralelos a 2, menos 1, menos 3. ¿Por qué? Porque alfa tiene que ser distinto de 0. Entonces, basta con tomar un alfa para obtener un vector director. O sea, si tomo alfa igual a 1, entonces el vector director u igual a 2, 1 y menos 3, que en este caso es igual a v, es paralelo a v. Si tomo alfa igual a 2, sería 4, 2 y menos 6. Si tomo alfa igual a menos 3, sería menos 6, menos 3 y 9. Esos vectores directores también son paralelos a v. Entonces, basta sustituir uno de esos vectores directores acá en la ecuación de L2 y ya tendríamos la ecuación vectorial de L2, que sería P igual al punto que el enunciado me está dando y que me indica que contiene la recta L2 y multiplicado, perdón, más un S, que siempre va a aparecer en la ecuación vectorial, un S real, multiplicado por el vector director U. En este caso, el vector director U es el mismo vector director V y nos aseguramos que son paralelos, porque lo que cambian es el punto. Esta recta contiene este punto, la otra no. Por eso no son la misma recta. Tienen el mismo vector director, pero no tienen el mismo punto por donde están pasando, entonces no son la misma recta. ¿Qué quiere decir esto? Que existen infinitas respuestas. ¿Por qué? Porque si ustedes dan un alfa igual a 2 o un alfa igual a menos 3, van a obtener también una ecuación que es válida para representar la recta paralela a esta recta y que contiene ese punto. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Bien. Vamos entonces y avanzamos. Ejercicio número 4. Ya tenemos que la pregunta es, determine una ecuación vectorial de la recta que pasa por el origen y es perpendicular a estas dos rectas. A L1, que está escrita de esta forma, x, y, z igual a 2 menos 2t menos 3 y 4 más t, y L2, que está escrita de esta forma, x, y, z igual a t, 0, 3t. Entonces, de las ecuaciones de las rectas anteriores, podemos determinar el vector director de L1 y el vector director de L2. ¿Cómo obtengo los vectores directores de L1 y L2? Basta con observar cuáles son los coeficientes numéricos que están acompañando a la t. Sea U el vector director de L1. Entonces, ¿cuáles son en L1 los coeficientes que están acompañando a t? En el primero en la primera entrada es menos 3, en la segunda entrada no aparece t, por eso es un 0, y en la tercera entrada aparece t, o sea, está acompañado por un coeficiente igual a 1. Así, observando los coeficientes numéricos de t en L1, obtengo el vector director de U. El vector director de V. Hago el mismo procedimiento, observo los coeficientes numéricos que acompañan a la t en L2 y obtengo sus respectivas entradas para el vector V. El coeficiente en la primera entrada es 1, el de la segunda es 0 y el de la tercera es 3. Y así obtengo V. Entonces, la recta L3 será aquella recta que pasa por el origen y que es perpendicular a L1 y L2. O sea, la recta L3 será aquella que me preguntan en el enunciado. Y esa recta L3 está determinada de esta forma. X, Y, Z igual a un 0 más un W sub 1 multiplicado por T. Un 0 más un W sub 2 multiplicado por T y un 0 más un W sub 3 multiplicado por T. ¿Por qué aparece el 0, el 0, el 0? Porque es la recta que pasa por el origen, el punto 0, 0, 0. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir W sub 1, W sub 2 y W sub 3? Esos quieren decir que son las entradas del vector director W, que sería el vector director de L3, y que debe ser ortogonal a U y V. ¿Por qué? Porque la pregunta me dice que la recta L3 debe ser perpendicular a L1 y L2. Entonces quiere decir que el vector de L3 debe ser ortogonal a los vectores de L1 y de L2. Entonces, ¿qué vector es ortogonal a dos vectores al mismo tiempo? El vector que se obtiene al calcular el producto cruz de esos dos vectores. Vuelvo a hacer el análisis. Si yo necesito un vector que sea ortogonal a otros dos al mismo tiempo, lo que debo de hacer es calcular el producto cruz de esos dos vectores y su resultado es, por teoría, ortogonal a esos dos vectores al mismo tiempo. Es una propiedad del producto cruz. Entonces, para obtener el vector director de L3, lo que voy a hacer es calcular el producto cruz de U cruz V. Lo calculo y me da que el producto cruz de U cruz V es el vector 0, 10, 0. Ese sería el vector director de L3. Teniendo entonces ya cuánto vale W sub 1, W sub 2 y W sub 3, entonces lo sustituyo acá arriba donde tenía montada la ecuación y obtengo esta ecuación de L3. L3 entonces es la recta X, Y, Z igual a 0, 10, T, 0. Vean que en el ejercicio no me dicen calcule el producto cruz, no me dicen determine los vectores directores, no, todo el procedimiento forma parte del razonamiento y del análisis que están por detrás del ejercicio. Estas preguntas y estas estrategias de resolución de estos ejercicios conllevan mucho análisis teórico por detrás y muchos cálculos diferentes. ¿Sí?
¿Qué podemos ir rescatando de los ejercicios? Siempre que tengo rectas, es bueno tener a la mano sus vectores directores. Recordar propiedades de rectas paralelas, vectores paralelos, rectas perpendiculares, vectores ortogonales. Y tomar a la mano todas las herramientas de cálculo. Por ejemplo, el producto cruz es una operación, pero esa operación me da como resultado un vector que es ortogonal a los dos vectores que utilicé para calcular el producto cruz. En este caso, como deseo que una recta sea perpendicular a dos rectas, entonces quiere decir que hago el producto cruz de esas dos rectas para obtener un vector ortogonal a ellas, a esos dos vectores. Y el detalle que pasa por el origen es este detalle que está acá, que estoy colocando, el 0, 0, 0. Pasa por el origen. Si pasa por un punto diferente, entonces debo de sustituir las coordenadas de ese punto acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Y número 5. Tenemos el ejercicio, el quinto ejercicio. Dice, determine el punto de intersección de esta recta, escrita en sus ecuaciones simétricas, con este plano. Entonces vamos a intersecar una recta con un plano. Y este plano es la ecuación normal del plano. Entonces dice el punto 1. De la ecuación simétrica de la recta, este que nos dando, se pueden determinar las ecuaciones paramétricas. Entonces ya este ejercicio lo hicimos este procedimiento lo hicimos en un ejercicio atrás. Despejo la X en términos de T, o sea, tomo cada una de estas expresiones, la igualo a la T y despejo la X, despejo la Y, despejo la Z y obtengo las ecuaciones paramétricas de la recta. Ahora, este razonamiento número 2 es importante. Para que exista punto de intersección entre la recta y el plano, debe de existir un valor T que al sustituir estas ecuaciones paramétricas en la ecuación del plano, debe existir un valor T que se obtiene al sustituir las ecuaciones paramétricas en la ecuación del plano. ¿Okay? Entonces, vea que la ecuación del plano están en términos de X, de Y y de Z. Y las ecuaciones paramétricas son expresiones de X, Y y Z. Para que exista un punto de intersección, entonces yo sustituyo el valor de X, Y y Z en el plano, o sea, estas expresiones, y obtengo un valor de T. Entonces vean que quedaría. Aquí dice la ecuación del plano menos 3X, entonces hago menos 3 y el X de la ecuación paramétrica, que es X igual a 2 más 2T, lo sustituyo. Lo dice más 4Y, o sea, más 4T y menos Z, menos 1 menos 5T igual a 0. Tenemos una ecuación lineal, una incógnita, la cual es T, despejo la T. Entonces, para determinar finalmente el punto de intersección, es un punto de la forma X, Y, Z, entonces basta con sustituir ese valor de T en las ecuaciones paramétricas que obtuve en el paso 1 y así obtener el valor X, Y, Z que representa el punto de intersección de la recta y el plano. Entonces lo que hice fue, de las ecuaciones simétricas, obtener las ecuaciones paramétricas, de las expresiones de cada ecuación paramétrica, sustituirlas en la ecuación del plano y despejar T. Una vez que obtuve el valor de T, me garantizo de que la recta del plano efectivamente se interseca y basta con sustituir el valor de T en las ecuaciones paramétricas y obtener así un valor X, Y, Z que representa el punto de intersección de la recta y el plano.
Ah, es que acaba de caer, bueno, está cayendo mucha agua. Está cayendo muy duro. Entonces, me imagino que el micrófono está siendo, la lluvia está interfiriendo. Voy a cerrar aquí una ventana, a ver si el ruido entra menos. Profe, creo que no lo estamos escuchando bien. Listo. Espero que la interferencia de la lluvia sea menor. Bien, entonces, bueno, ya está aquí entonces la resolución del ejercicio. El número 6, ya este es el último, ya con esto terminamos. También la lluvia no nos está dejando escuchar mejor. Pero bueno, la pregunta 6 se divide en dos partes, 6A y 6B. Entonces, el enunciado es el siguiente. Dice, sea P, cuando vamos a hablar de planos, se utilizan letras en tipo cursiva. Las letras mayúsculas que representan un plano como para diferenciarlas de un punto. ¿Ok? Entonces, por eso aparece ahí la P como en cursiva. Sea P el plano determinado por estos tres puntos. La primera pregunta es, determine un vector normal a P. Entonces, por definición, el vector normal a un plano está determinado por el producto cruz U cruz V, donde U y V son los vectores directores del plano. Entonces, le voy a poner nombre a esos tres puntos que el enunciado me está dando, A, B y C, y voy a obtener los dos vectores directores del plano, tal como lo vimos en la teoría en la primera parte de esta sesión. Voy a llamarle el vector U igual a B menos A y el vector V igual a C menos A. Esto me lo dice la teoría. La definición de los dos vectores directores de un plano. Sustituyo B y A y hago la resta. Igualmente sustituyo C y A y hago la resta y obtengo entonces el vector director U y el vector director V. Entonces ahora voy a calcular el producto cruz. Calculo el producto cruz U cruz V y obtengo este N. Este N ya es el vector normal. Entonces concluyo que se tiene un vector normal a P, es N igual a 8, 8 menos 8. Ahora una nota muy importante viene acá abajo. Cualquier otro vector paralelo a este también es un vector normal. Por ejemplo, el 1, 1 menos 1 o el 2, 2 menos 2. Estos son vectores paralelos. Entonces también son vectores normales. Por eso la pregunta dice determine un vector normal. Y es ahí donde, por ejemplo, si esto fuese una pregunta de opción múltiple, les puede aparecer, no necesariamente les va a aparecer 8, 8 menos 8. Puede que les aparezca 2, 2 menos 2. Pero al ser paralela al vector normal que se está obteniendo, entonces esa sería la respuesta correcta. Esto es muy importante y tienen que quedarles claro porque puede que aparezca una opción así, una pregunta de esta forma, que ustedes obtengan un resultado y que ese resultado no sea la opción que aparece en el marca con X, sino tienen que ver que, por ejemplo, en vectores normales a un plano existen todos aquellos que son paralelos entre sí. Estoy obteniendo un vector normal 8, 8 menos 8 y cualquier vector paralelo a esta normal también es opción, es una opción, es un vector normal. ¿Ok? ¿Está claro esto? Y entonces finalmente, esto terminamos. No, son tres partes, 6B y 6C. El 6D. Determine una ecuación cartesiana para el plano P.
Entonces, la ecuación cartesiana o ecuación sí, de un plano está determinada por esta forma. AX más BY más CZ igual D. Donde A, B y C, de los coeficientes del X, del Y y del Z, son las coordenadas del vector normal N. Y D, existe una fórmula que nos da para calcular D, que es el vector normal multiplicado por un punto. En este caso, el punto A. Entonces, del ejercicio anterior del 6A, ya habíamos calculado el vector normal N, 8, 8 menos 8. Entonces, multiplico ese vector normal por el punto A, 1, 1 menos 2, y aquí lo que estoy haciendo es un producto punto, observen. Entonces, como estoy haciendo un producto punto, el resultado es un número, es 32. Ese sería el valor de D. Entonces, listo. Sustituyo y digo que una ecuación cartesiana para el plano P es esta. 8x más 8y menos 8z igual a 32. Una vez más les digo, esto es una ecuación. ¿Por qué? Porque otra ecuación puede ser aquella que utilice el punto B en lugar del punto A. Otra ecuación puede ser aquella que utilice el punto C y que utilice no 8, 8 menos 8, sino 2, 2 menos 2, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces hay varias opciones para representar un plano de una misma forma. O sea, una ecuación cartesiana se puede representar con diferentes valores y al final representa el mismo plano. Y el punto C y C es determinar la distancia del plano al origen. Entonces la fórmula de distancia es toda esta formulilla que está acá, que las vimos en la presentación, en la primera parte anterior, y dice que la distancia de un punto a un plano está determinada por esta fórmula. En este caso, el Q sub 1, el Q sub 2 y el Q sub 3 es el origen, o sea, cada uno vale 0, 0, 0, 0. Y el A, B y C son las coordenadas de la normal al plano, 8, 8 y menos 8. Y D ya calculamos anteriormente que es 32. Entonces es simplemente sustituir, hago la sustitución adecuada y me da como resultado 4 sobre raíz de 3. Y esa sería la distancia del plano al origen. Que si fuese también una selección múltiple o de completar una respuesta, escribirlo en decimal, con punto decimal y 2 decimales. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ya con esto estaríamos terminando la resolución de ejercicios de este tema. Y ya para lunes y de hoy en 8 estaría trayéndoles más ejercicios por resolver. De los 3 primeros temas, perdón, de los 3 temas del segundo parcial, determinante, geometría vectorial y rectas y planos. Entonces, si no hay dudas, sería todo por hoy. Pura vida, profe. Muchas gracias, profe. Ok, por ahí, buen provecho a los que vamos a almorzar. Feliz tarde.